Pauta de Análisis en la 100.5. Bien, vamos a la entrevista del día y ya está con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos que haya venido tan temprano en la mañana Alejandra Misala, rectora electa, debo decir, ¿no?, de la Universidad de Chile. Así que bienvenida a los estudios de Pauta, rectora. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Rectora, hay que decir que la nueva rectora, que parte ahora hasta el 2030, es la segunda mujer en la historia de la Universidad de Chile en asumir este importante rol. Hay que decirlo, porque instituciones, digamos, de ese peso, de esa envergadura, han hecho ese camino, ¿no? Sí. Y esta es la sucesora de Rosa Revés, que significa aquí, yo imagino que algo tiene que ver, ¿no? También con los tiempos. Y creo que hay que hacer ese punto también. Rectora, la voy a llevar directo a lo contingente para que aprovechemos el tiempo. Hay una discusión, que usted es rectora de una universidad, muchos estudiantes llegan a estudiar con el CAE, muchos tienen que echar mano a distintos caminos para poder financiar su educación superior. Y tenemos justo en curso una discusión al respecto. Entonces, ¿cómo lo está viendo usted esta discusión en sus alumnos? Estamos viendo, por una parte, la Tesorería General de la República que está embargando cuentas, un expresidente como Gabriel Boric, no la quiero llevar de política, pero para dar el contexto, que hace un planteamiento y un reproche en ese sentido, y un gobierno que insiste que aquí se tienen que cobrar esto, porque es plata de todos los chilenos. ¿Cómo ve usted este debate como rectora de la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que efectivamente las deudas tienen que pagarse, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna duda. Pero creo también que los últimos eventos uno tiene que hacer estos cobros sin ahogar financieramente a las personas, porque también las personas tienen otras responsabilidades, no sé, crédito hipotecario, pago de colegios, me imagino cosas de ese estilo. Pero creo que en realidad lo que tendremos que estar conversando hoy día es cómo hacemos una reforma al CAE, que es algo que está pendiente hace mucho tiempo. No sé si ustedes se recuerdan, ha habido algunas propuestas que han ido quedando en el camino y creo que es algo que hoy día tenemos que conversar. Porque claro, hasta el 60% de menores ingresos las familias tienen gratuidad, ¿cierto? Sí. Sobre todo, bueno, si va a una universidad que está adscrita a la gratuidad. Pero luego tenemos los deciles que vienen, que es el 7, el 8, el 9, que es muy probable que las familias no tengan recursos para pagar esos aranceles, y menos si tienen más de un hijo. Y por tanto tenemos que conversar sobre cómo reformamos el CAE de forma de que darle una solución a esas familias, a esos estudiantes, y que sea algo contingente al ingreso. ¿Qué significa eso? Bueno, primero yo creo que los bancos... Esto debería ser más gradual. Esto debería ser que cuando tú terminas la universidad empieces a pagar, pero un porcentaje de tu ingreso que está definido, y que si tú, por ejemplo, te cuesta encontrar trabajo al principio, tú no tengas que pagar. O sea, pero entiendo que funciona más o menos así, ¿no? Sí, lo que pasa es que el CAE ha tenido tasas de interés mucho más altas en su momento. Se recortaron después por una ley. Se recortaron después, entonces las deudas son más altas por eso mismo. Y también lo que ha pasado con el CAE es que están metidos los bancos. Y eso hace que sea más complejo todo el proceso. Entonces, yo me acuerdo que en el gobierno del presidente Piñera se hizo una propuesta, pero finalmente no fue recogida, no fue aprobada. Y con Boris que sacaba los bancos, claro, también. Se hizo el FES, claro. El FES en un primer momento tenía otra diseño, pero finalmente se estaba llegando hacia enero en algo parecido a esto. Se había empezado a llegar, porque ¿cuál era la discusión del FES? Si las universidades podían cobrar copago, porque lo que pasa es que cuando tú estás en gratuidad, los aranceles que tú cobras en los predeterminados. Claro, es una fórmula. Y por tanto eso no necesariamente realmente permite financiar los costos de la educación, estamos hablando del pregrado. Y por tanto era muy importante la posibilidad de tener copago. Y esa discusión entrampó un poco el avance del FES, que yo siempre digo, se llama... financiamiento a la educación superior, pero en realidad financiamiento a los estudiantes de la educación superior. Entonces, lo que yo creo que tenemos que estar conversando hoy día es cómo hacemos un ajuste, una reforma al CAE, porque realmente es una necesidad de financiamiento de esos estudiantes, y tiene que ser algo que, como digo, contingente al ingreso, sin los bancos. No es necesario que estén los bancos,
porque efectivamente finalmente lo que ha pasado en todo este tiempo es que cuando un estudiante no paga, termina de todas maneras, como es por aval del Estado. Claro, para eso entró el Estado como aval, para poder cubrir eso. Pero si ya el Estado es aval, ¿por qué no lo hacemos sin los bancos? Eso es lo que digo yo. Usted decía, si alguien tiene una deuda, tiene que pagarla, que es lo que se está haciendo aquí. Evidentemente hay que resguardar que se considere el dinero de subsistencia, ¿no? para cada uno de esos deudores. ¿Pero le parecía bueno condonar el CAE? No, yo creo que estoy diciendo, las deudas se pagan, ¿no es cierto? O sea, porque efectivamente... Por eso, la idea conceptual de condonar el CAE no le parecía. No, yo creo que lo que a mí me parece es que tiene que haber algo contingente al ingreso, que eso significa que si una persona tiene muy buenos resultados en su vida, pague un porcentaje que al final es más dinero, pero si no lo tiene, que no tenga que estar ahogado financieramente por el pago del... Bueno, aquí se han centrado supuestamente en los que les estaba yendo muy bien y no estaban pagando. Bueno, eso es el tema, por eso que se está cobrando, y yo creo que esto de poder hacer un convenio con la Tesorería General de la República está bien, porque esos convenios y tendrán que discutirse cómo el formato de esos convenios. Eso yo creo que está adecuado. Si el único punto es que cuando a ti te vacían la cuenta y te quedas sin... eso, claro, de eso estamos hablando, ¿cierto? Y eso ha pasado. Eso es lo que estaba pasando. Sí. Pero yo pienso que efectivamente me gusta como pensar que toda esta conversación debiera llevarnos a tener un proyecto de ley, claro, sí. Ahora, que finalmente le dé una solución a las personas. Tiene un punto ahí. Hablamos con la rectora de la Universidad de Chile, recién electa, Alejandra Misala. Tiene un punto ahí, porque usted dice, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se quiso poner este tema sobre la mesa y no se avanzó. En el gobierno de Gabriel Boric, que llegó con esta bandera, hay que decirlo, y que no cumplió la promesa, se llegó a una discusión en el Congreso, pero no se avanzó, se rechazó. Hoy día estamos en esta disyuntiva. El que no paga se le embarga. ¿Usted cree que las universidades, usted como rectora, debieran tener una voz en esta conversación entre lo que plantea el gobierno, la tesorería? ¿Es el momento que las universidades también entren en esta conversación? Las universidades podemos colaborar con nuestros expertos y expertas en hacer una propuesta de cómo podríamos reformar el CAE. Yo creo que eso se puede hacer. De hecho, las universidades generalmente apoyamos a los proyectos de ley. Digamos, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, yo pienso que sí, que las universidades podemos hacer un aporte en términos de cuál es el diseño posible de un nuevo sistema de crédito para los estudios superiores. Rectora, ¿usted se opone al fin del sistema de admisión escolar? Entiendo eso en una entrevista que le escuché. ¿No siente que perjudicó la calidad de los establecimientos emblemáticos bicentenarios? Lo que pasa que lo que yo dije es que el sistema descentralizado de admisión escolar es algo que hay que defender, y el algoritmo que existe para hacer los match entre las personas, digamos los estudiantes y los colegios, es muy bueno y funciona muy bien. Y ese sistema es extremadamente flexible, por tanto uno puede hacer todos los ajustes. Por ejemplo, uno podría hacer perfectamente un ajuste, decir, los colegios emblemáticos o determinados tipos de establecimientos pueden seleccionar un porcentaje de sus estudiantes. Eso se puede hacer. Pero por rendimiento, es decir, que un grupo de mayor capacidad tenga la posibilidad de llegar a un lugar más seleccionado, ¿eso no le parece como principio? A ver, lo que pasa es que yo siempre pongo este tema del mérito y lo pongo en contexto, porque la pregunta es ¿qué es el mérito? Cuando, si medimos el mérito, por ejemplo, por pruebas estandarizadas de logro, como el CIMSE o la PAESO, está muy correlacionado con el nivel socioeconómico. Entonces tenemos que tener cuidado de a lo mejor tener un porcentaje, pero no totalmente, porque la verdad es que hay estudiantes muy talentosos que están en establecimientos educacionales que son de menor nivel socioeconómico y por tanto tienen menor formación y tienen menor rendimiento en una prueba, pero si tú le das la oportunidad después, su talento se puede desplegar. Entonces, si no, nosotros condenamos a un grupo de estudiantes que su talento no ha podido ser desplegado porque no ha tenido las oportunidades. Entonces, a eso me refiero yo con que, claro,
Por ejemplo, yo en esa entrevista que probablemente tú mencionas, yo daba el ejemplo de lo que pasaba a veces con las escuelas rurales, Sí. que lo llevaban a una escuela, pero la otra escuela estaba muy lejos. Entonces, todos esos ajustes se pueden hacer. Se pueden hacer. O sea, el algoritmo con el cual... Pero volver solo un mérito, por decirlo de alguna manera, no. Totalmente mérito, no, porque el mérito está correlacionado con el nivel. El mérito medido por prueba estandarizada está correlacionado con el nivel socioeconómico. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Y ha habido mejora en términos de los niveles socioeconómicos más bajos, por ejemplo, en las pruebas CINCE, producto de las políticas que se han ido implementando en el país, pero todavía hay una correlación importante entre mérito y nivel socioeconómico. Mérito medido, repito, sí, pero por ejemplo, nosotros hay muy buenos ejemplos de establecimientos educacionales, sobre todo públicos, y sobre todo en regiones, que sacan adelante a todos sus estudiantes, independientemente de dónde vienen. Y lo que uno debiera esperar como país, que nosotros tuviéramos escuelas mucho más, menos homogéneas desde el punto de vista del nivel socioeconómico. El sistema que nosotros teníamos... Menos homogéneas, más heterogéneas. Porque eso apunta también a la cohesión social. Sí. Bueno, usted está poniendo un tema que acá no, acá está súper segmentado eso. Está segmentado producto de cómo eran las políticas educacionales antes de las reformas, en que los establecimientos educacionales podían elegir a sus estudiantes y a su familia, y al mismo tiempo había un financiamiento compartido, que está en un proceso ya de eliminación. Entonces las familias que podían pagar ese financiamiento compartido por sobre el subsidio, la subvención del Estado, y entonces uno podría decir, déjame graficarlo así, había establecimientos educacionales donde los padres pagaban 5.000 pesos mensuales y inmediatamente había un nivel socioeconómico determinado, después los que pagaban 10.000 y así, y eso era una segmentación muy fuerte. Sí. Y esto yo lo digo, no es una opinión, esto es estudios que yo misma he realizado y que han mostrado ese nivel de segmentación, y es por eso que el SAE es importante, porque el SAE logra disminuir esa segmentación. ¿Y qué opina que el gobierno esté revisando justamente ese punto, rectora? Yo creo que ahí lo que hay que llevar es la evidencia. Yo entiendo, porque me invitaron a inaugurar, va a haber un seminario pronto que está organizando el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, que además está vinculado, tenemos como socio ahí la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Paraíso y la Universidad de O'Higgins. Precisamente un seminario donde se muestra la evidencia que existe en estudios, académicos, respecto de estos temas. Porque cuando uno dice, mira, esta política, no, pero hay evidencia que es robusta. Sí. Antes de pasar a otros temas, y solo para cerrar ahí, rectora Alejandra Mizala, conversando acá en Pauta de Análisis. Cuando uno mira hacia atrás, la verdad es que venimos durante varios gobiernos, todos los gobiernos llegan a descubrir un nuevo plan en la educación. Es verdad que han habido muchas reformas, pero también es cierto que hay muchos cuestionamientos respecto a si todas esas reformas nos han llevado a otro lugar, han movido el buque, y desde el gobierno anterior a este, hay un cuestionamiento enorme de este gobierno con el anterior con el anterior. Todos estos cambios, todas estas reformas, que se suban los patines, que se bajan los patines, que las tómbolas, todas esas frases que la ciudadanía tiene en la cabeza, ¿nos han permitido mejorar la calidad de la educación o nos falta todavía una mirada más permanente, más por sobre? O sea, lo ideal es tener políticas de Estado en este tema también, como en otras cosas, ¿no es cierto? Lo ideal es tener políticas de Estado. Y yo creo que, y eso no me canso de repetirlo, es que cuando uno diseña las políticas, luego de implementarlas, 4 o 5 años de implementación, uno tiene que evaluar las políticas. Y al evaluar las políticas, hacer los ajustes necesarios, pero no cambiar completamente de rumbo, porque entonces nunca... ¿Estamos cambiando totalmente de rumbo? O sea, no, estoy hablando en términos generales, porque todavía no ha ocurrido nada, ¿no es cierto? O sea, todavía estamos... Pero, por ejemplo, respecto de el SAE, hubo una comisión el año pasado,
el año pasado fue, creo, sí, que estudió una comisión de expertos y expertas transversal, la presidió Silvia Zaguirre del CEP, que ella sabe mucho del tema, y ellos hicieron propuestas de mejora. Entonces yo avanzaría en propuestas de mejora, en vez de cambiar y decir, ¿sabes que se acabó el SAE? A eso me refiero. Perfecto. Lo mismo, por ejemplo, con... no hemos hablado aquí, pero también hace unos años atrás se estableció un sistema de desarrollo profesional docente, que era fortalecer toda la formación docente y el desarrollo de los docentes, me estoy refiriendo a los docentes de enseñanza escolar, y ahí se hizo también una evaluación, que son evaluaciones internacionales en ese caso, la que se hizo porque está establecida en la ley, y se empezaron a implementar ajustes también a esa política. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, para que quede súper claro, es que tenemos que evaluar, y esas evaluaciones muchas veces pueden ser internacionales, con miradas de afuera también, y hacer propuestas de cómo vamos ajustando las políticas, pero tenemos que mantener las políticas porque las políticas en educación se demoran en tener efecto. Sí, de muy largo plazo. Claro, entonces tú no puedes decir a los 4 años vamos a cambiar completamente de rumbo, sino que ajustar. Pero hay que ajustar porque una cosa es en el papel y otra cosa es la implementación. Y una vez que tú implementas, te vas dando cuenta de que hay cosas que hay que mejorar. Usted escucha a la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, conversando con Pauta de Análisis. Yo digo Sartor. ¿Qué es lo primero que piensas desde lo personal? Y segundo, como rectora. Bueno, yo soy una persona que fue víctima de lo que ocurrió con Sartor, pero como he dicho muchas veces, mis intereses personales nunca van a conflictuar con los intereses de la universidad. Por eso se lo planteé, ¿No lo han hecho? Que lo vea en dos ámbitos. Cuando yo le menciono Sartor, para usted, ¿qué es un problema? ¿Es riesgo? ¿Es una estafa? ¿Es qué bueno, es? hoy día, yo soy una víctima de eso y mi familia también, pero yo estoy tranquila en el sentido de que la Comisión para el Mercado Financiero actuó muy a tiempo y en este momento ellos lo que hicieron fue trasladar, digamos, pedirle a otra administradora de fondos de fondos de inversión que administrara las cuentas, las cuotas de las personas que tenían inversiones en Sartor, que es Toesca, y ellos primero están haciendo todo un proceso de entender lo que está ocurriendo. Ellos se están querellando, porque me han preguntado por qué yo no me querello. Sí, ¿por qué no se ha querellado? Porque ellos se están querellando y ellos tienen mucho más espalda y tienen mucho más, se dedican a eso. Yo la verdad no tengo tiempo, para serles sincera, ni energía. ¿Ustedes no se vayan a habilitar, perdona, en las decisiones sobre el convenio? Sí. Ya. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo completa tranquilidad en este tema. Porque yo me puedo inhabilitar y no va a ocurrir nada, porque las decisiones en la Universidad de Chile son institucionales. Lo que estamos esperando, la rectora actual pidió un informe en Derecho a un estudio de abogado, porque necesitamos tener mucha información desde el punto de vista de legal de cuáles son los caminos que la universidad puede llevar a cabo. Cuando ese informe llegue, la universidad tiene muchas personas muy conocedoras de estos temas y se le podrá pedir una opinión a esas personas. Bien. Estoy pensando en abogados, estoy pensando en economistas, gente que entiende del tema financiero también. Y en ese sentido, definir cuáles son los caminos a seguir. Pero quiero insistir, las decisiones en la Universidad de Chile son institucionales, son colegiadas y no son personales. Usted mencionó recién ese mandato de la ex rectora, ¿no? A un estudio de abogado a revisar los contratos de concesión. ¿Usted le han mencionado que ese estudio de abogado tendría relación con abogados de Sartor? No, yo entiendo que no. ¿No lo he escuchado eso? No lo he escuchado. ¿Le llamaría la atención o sería un elemento a considerar, a revisar si es que existe esa cercanía? Nosotros, por eso que estoy diciendo, nosotros vamos a recibir ese informe como universidad y ese informe va a ser estudiado por expertos que nosotros tenemos en la universidad, en distintas facultades, y esas personas son las que nos van a dar ideas de los caminos a seguir. Pero yo me estoy refiriendo todo el tiempo, desde el punto de vista de la universidad, de lo que pasa con el convenio. Nosotros tenemos un convenio para el uso de los emblemas de la universidad. Sí, yo le quería preguntar sobre eso porque usted dijo que no descartaba nada, o sea, no descartaba
que el derecho a usar escudo, colores y emblemas. Y me he encontrado, yo no soy nada futbolera, pero me he encontrado con hinchas que están con mucho temor. ¿Qué pasa si usted le quita la identidad a ese equipo? No, esa es una situación límite. Ah, ya, perfecto. Es una situación límite. Yo creo que el camino, mire, en la Universidad de Chile somos muchas personas y cada uno tiene una opinión sobre los distintos temas. No hay para nada un pensamiento homogéneo. Pero en esto, en la idea de revisar el convenio, no hay dos opiniones distintas. Todas las personas en la universidad pensamos que hay que revisar ese convenio. Y revisar ese convenio significa ver cómo protegemos mejor el nombre de la universidad, claro, los valores de la universidad y los emblemas de la universidad. De eso estamos hablando. Y eso, como digo, una vez que uno recibe ese informe se estudiará, porque no es, digamos, no somos una caja de que recibe y actúa, sino que vamos a revisar ese informe, vamos a estudiar ese informe, vamos a pedir sugerencias de cómo avanzamos, pero el objetivo nuestro es básicamente revisar el convenio de forma que podamos proteger mejor los valores y los emblemas de la universidad. Es absolutamente última ratio, quitar el nombre, quitar el logo o el uso de los colores. Por supuesto. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala. Le quiero brevemente que hay una discusión económica. Ayer veíamos la encuesta CEP de que se ha instalado como un pesimismo en la ciudadanía a nivel económico, estamos con ajustes fiscales. El tema de financiamiento, ¿cuánto puede golpear a las universidades el ajuste fiscal? Estamos hablando, ¿no es cierto?, en este minuto de ajuste fiscal en diversas ramas. La Universidad de Chile es una institución importante. En mayo el presidente José Antonio Kast hablaba, después se retractó del tema de que a veces las investigaciones podían generar libros muy bonitos, pero no empleo. ¿Cómo la Universidad de Chile, o usted como una rectora, se está preparando para un ajuste fiscal, por ejemplo, que afecta a las universidades? Déjenme decirle cómo se financia la Universidad de Chile. El menos del 10% de los ingresos de la Universidad de Chile provienen de fondos basales que el Estado le entrega a las universidades del Estado. Sí. Con los fondos concursables, que son fondos que todas las universidades, todos los investigadores podemos concursar, llegamos a menos del 20%. Por tanto, la universidad se autofinancia en alrededor de un 80%. Ya. Eso ya es una realidad. Perfecto. Eso ya es una realidad. Parte de autofinanciamiento son los aranceles que pagan los estudiantes, la gratuidad, etcétera. Otra parte son servicios que la universidad vende o donaciones que puede tener o otros fondos que son internacionales a los que los investigadores postulan. Eso es un tema. O sea, entonces, lo que quiero decir es que la Universidad del Estado hoy día recibimos muy pocos recursos del Estado. Perfecto. En términos basales. Bien. Ahora, otra cosa son los fondos de investigación, ¿no es cierto? Esos fondos de investigación que son concursables y a los cuales todas las universidades podemos postular. Y esos fondos no debieran reducirse porque ponen en cuestión algo que es muy importante que ha habido esta discusión a propósito de esa frase que, como tú dijiste, el mismo presidente se retractó. Esos fondos son muy importantes para poder financiar la investigación. Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería mi preocupación, los fondos basales, ya sabemos, de investigación lo que usted le preocupa. Son los fondos de investigación, perfecto, los fondos para becas de doctorado, porque la investigación está muy vinculada a tener estudiantes de doctorado que van moviendo la frontera del conocimiento. Muy importante la formación de doctorado. Nosotros tenemos muchos doctorados a nivel nacional. Nosotros tenemos 46 doctorados en la Universidad de Chile y por tanto nosotros quisiéramos tener más estudiantes de doctorado con más, digamos, becas, porque a diferencia del magíster, que uno lo puede hacer trabajando, el doctorado te tienes que dedicar, es muy importante poder dedicarse. Entonces, esos son los fondos que yo creo que son importantes hacer ver que el país de alguna forma limita, incluyendo su crecimiento económico. Yo incluyo el crecimiento económico, no solamente es el desarrollo en general, el crecimiento económico, si tú
no financias investigación, no financias formación avanzada. Alejandra Misala, rectora electa de la Universidad de Chile, ha venido a los estudios de Radio Pauta. Le agradecemos enormemente nos haya permitido esta conversación. Muchas gracias mucho a ustedes. éxito en su gestión. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.